Hola, bienvenidos a la unidad sobre las cláusulas. En español y en inglés y en cualquier otra lengua, generalmente cuando nos comunicamos no utilizamos solamente oraciones simples como las que hemos visto hasta ahora, sino que generalmente utilizamos oraciones con más de un verbo conjugado. Recuerden que hasta el momento hemos estudiado oraciones en las que solamente había un verbo conjugado y teníamos un sujeto para ese verbo, teníamos diferentes complementos que estudiamos para ese verbo, etcétera. Pero generalmente solemos tener más de un verbo conjugado dentro de una oración. Cada uno de esos verbos conjugados representa una cláusula y cada cláusula va a tener su verbo, va a tener su sujeto, puede tener complementos, etcétera. Todos tienen que ver con ese verbo que aparece en la cláusula, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de cláusulas. Por un lado tenemos cláusulas independientes que aparecen en cláusulas coordinadas y las dependientes que aparecen en cláusulas subordinadas. Esta semana vamos a enfocarnos únicamente en las cláusulas independientes, cláusulas coordinadas, y en próximas unidades nos enfocaremos en los diferentes tipos de cláusulas subordinadas que existen. Fíjense en este caso, en el ejemplo que tienen en pantalla. Y en la oración que tenemos aquí dice, su padre fue a misa y su madre salió de compras, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos verbos conjugados. El primer verbo conjugado que tenemos es fue y el segundo verbo conjugado que aparece es salió. Esto significa que tenemos dos cláusulas, ¿de acuerdo? Porque tenemos dos verbos conjugados y por lo tanto tenemos dos cláusulas. La primera cláusula es su padre fue a misa. Como tienen aquí, esa es la cláusula número 1. Su padre fue a misa. Entonces tenemos un verbo, fue, tenemos un sujeto para ese verbo, que es su padre, y tenemos en este caso un complemento circunstancial de lugar que nos dice dónde fue su padre. Fue a misa, ¿verdad? Entonces eso es un bloque que vamos a llamar cláusula, cláusula 1. El segundo bloque es su madre salió de compras. De nuevo, tenemos un verbo, en este caso es el verbo salir, y de nuevo tenemos un sujeto para ese verbo, que es su madre, y tenemos un complemento circunstancial que es de compras. En este caso nos dice qué hizo o para qué salió, ¿de acuerdo? Em, entonces, en este caso tenemos la cláusula número 2. Y fíjense que uniendo esas dos cláusulas tenemos una conjunción, que es la conjunción y que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esa conjunción sirve para unir dos cláusulas que son independientes, porque si se fijan, ustedes pueden separar esas dos oraciones y tienen sentido por sí solas. Podemos decir, su padre fue a misa, punto, su madre salió de compras, punto. Entonces, esas dos oraciones son independientes, no necesitan nada más para poder existir por sí solas. En este caso, hemos decidido utilizar una conjunción coordinada y para juntar esas dos ideas. Pero en realidad no sería necesario tener esa conjunción porque las oraciones pueden existir por sí solas. Por eso se llaman cláusulas independientes. Y también las llamamos, o las vamos a llamar en este caso, coordinadas, porque las conjunciones que suelen unirlas se llaman conjunciones coordinadas. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a pasar ahora y vamos a fijarnos en cuáles son algunas de estas conjunciones coordinadas que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir una por una, vamos a ver qué significan y vamos a ver cómo se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces déjenme que empiece a anotar. Bien, la primera que tenemos es la conjunción que hemos visto en el ejemplo anterior, es la conjunción y. Pueden ver que también aparece e. ¿Por qué? Porque en español, cuando la palabra que sigue inmediatamente a la conjunción comienza con una i, entonces debemos cambiar la conjunción i por la conjunción e. Por ejemplo,
Imaginen la siguiente oración. Mi padre compró, no sé, un perro. Y ahora imaginen que queremos adjuntar una nueva cláusula. Y vamos a poner y. Pero imaginen que la primera palabra de esta oración empieza por i. Y intentó comprar un gato, por ejemplo. Fíjense que en este caso tenemos un problema. Y es que el sonido que vamos a encontrar es un sonido que se repite dos veces. I. Entonces, por eso, lo que debemos hacer es cambiar i y sustituirlo por e. Mi padre compró un perro e intentó comprar un gato. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aparece i o e. Siempre que tengamos una palabra que comience por el sonido i, pues debemos cambiarlo a e. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto al i. Lo mismo con o y con u. La conjunción o en inglés es or y utilizamos u cuando la palabra que aparece a continuación también empieza con el sonido o. Por ejemplo, si decimos o comes o otro niño se lo va a comer. En este caso, de nuevo, no podemos decir o, porque la siguiente palabra también empieza por o. Entonces, lo que haríamos es cambiar ese o por una u. O comes u otro niño se lo va a comer. ¿De acuerdo? Entonces, por eso utilizamos esa letra u, en este caso, en lugar de o. O bien es básicamente cuando ustedes dicen en inglés either or, ¿ok? Por ejemplo, imaginen que quieren decir o bien sacas la basura o bien haces la tarea. Entonces, en inglés es como decir either you do one thing or you do a different thing. También se puede expresar esta misma idea sin bien, ¿de acuerdo? Entonces también pueden decir o sacas la basura o haces la tarea. Las dos significan exactamente lo mismo, tienen el mismo significado en español, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? La conjunción pero, que significa en inglés es but, obviamente. Entonces, como, poco, pero no adelgazo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, I eat very little, but I don't lose weight. Entonces, en este caso, el pero es igual que en inglés, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, tengan cuidado porque tenemos esta otra expresión que es sino. Y sino también se traduce como but, pero en un contexto diferente. Cuando siempre debemos tener una oración o una cláusula negativa antes de sino. Por ejemplo, no come, y debe haber un contraste entre las dos ideas. No come, sino que bebe. Entonces vean que hay un contraste entre las dos ideas. He doesn't do one thing, but rather he does another thing. ¿Okay? Entonces, esa idea de but, rather, es lo que en español traducimos como sino. Sino que cuando tengamos una cláusula con un verbo conjugado debemos tener que, porque también puede aparecer sino por sí solo si no hubiera un verbo detrás. ¿Okay? Pero en este caso, como tenemos el verbo bebe, requiere que tengamos sino que. Y lo mismo podemos decir de no solo, sino que. Not only, but. ¿Ok?
Entonces, no solo no sé, no hizo la tarea, sino que salió a jugar. Okay, not only he didn't do his homework, but he also went out and played. Entonces, cuando tengamos esa idea de no solo, sino que, pues también tenemos dos oraciones independientes y en este caso lo que utilizamos son estas conjunciones para unirlas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las conjunciones coordinadas más importantes. Por favor, practiquen con estas ideas antes de trabajar en la tarea que tienen en Reginet. Muy bien, pues con esto terminamos las conjunciones coordinadas. Como les dije, en el próximo o en la próxima unidad nos enfocaremos en las cláusulas subordinadas que son un poquito más complejas que estas, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta entonces.